Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. El tema que ha estado de boca en boca y que ha enfurecido a muchos trabajadores y también a personas por el monto y por los acuerdos que se hacen anticipadamente antes de abandonar el poder. A pocos días del relevo de mando presidencial y también gubernamental en todos los gobiernos locales, ¿hay algún tipo de arreglos o hubo una intención de un arreglo de liquidación por mutuo acuerdo para el gerente general de ETESA de $250,000? ¿Cómo se llegó a esta cifra y qué representa esto y cómo poder evitarlo? Ya dijo el presidente electo que no permitirá este tipo de situaciones y pidió a la Contraloría no hacerlo. Hoy vamos a ampliar un poquito más acerca de este tema con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria eléctrica y similares, don Ariel Muñoz. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer acompañarla en su gustado programa. Muchas gracias, don Ariel. Yo sé que los sindicatos, obviamente, pues, tienen una posición muy clara en un tema relación empresa-trabajador, Claro. Eso es lógico, es normal que esto ocurra, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo sale este acuerdo supuesto que se hizo entre el gerente general y la junta directiva? Explíqueme. Sí, bueno, mire, Adelita, definitivamente que para la población panameña en general y para el sindicato de los trabajadores, ha sido una sorpresa enterarnos de los montos de estas liquidaciones por un mutuo acuerdo que autorizó la junta directiva de ETESA para el gerente general, y a su vez autoriza el mutuo acuerdo para trabajadores de confianza de alto perfil de la empresa de transmisión eléctrica. Es desconocido bajo qué esquema, bajo qué tabla se dan estos montos a los que ascienden estas liquidaciones por mutuo acuerdo. Y consideramos... O sea, que no saben de dónde viene la cifra. No, 250. ellos creo que no lo han explicado, no sé si lo vayan a explicar. Y en ese sentido, nosotros coincidimos con el llamado del presidente electo Mulino de que el contralor, a quien el sindicato le advirtió desde el 14 de mayo en una nota enviada, de que no debían de caer en pagar mutuos acuerdos a trabajadores del nivel del gerente general y a los que representan a trabajadores de alto nivel o de alto perfil de confianza, de libre remoción. ¿Ustedes desde cuándo saben sobre este mutuo acuerdo? No, nos enteramos al igual que todo el resto del país por la publicación que salió en las redes. O sea que ni siquiera el sindicato podía saberlo. Sí podría. Como los trabajadores no sabían que sí eso se estaba podríamos cocinando. saberlo, pero lo que nadie sabía es el monto extraordinario de Pero vaya, estas cifras. A ver, don Sí. Ariel, los trabajadores de una empresa por lo general siempre están en conexión o conocen más o menos qué es lo que está pasando dentro. Sí. ¿No sabían que eso estaba ocurriendo? Sí, claro que sí. Sí Justamente sabían. No por sabían eso, el monto. No, por eso nosotros mandamos al Contralor de la República en 14 de mayo La carta. una nota señalando de la improcedencia de beneficiar a estos personajes de estos mutuos acuerdos. Ok, pero tenían cuando mandaron la carta. Sí, Tenían el sabíamos monto. que eso iba a ocurrir, pero no sabíamos los montos ni el detalle, no lo conocemos. Ok. Yo creo que nadie lo conoce fuera de la Junta Directiva. Está bien. Una pregunta. Para poder lograr a esos acuerdos, no solamente es el gerente, ¿qué otras personas se benefician de estos acuerdos? Sí, todo ese grupo de trabajadores de alto perfil y de alta gerencia Por que ejemplo. hacen parte, por ejemplo, Pablo Castrejón, que es de la parte financiera de la empresa, el jefe que tiene que ver con la parte de asesoría legal, Ramón Palacios, y muchos otros más. Existe una lista de cerca de 14 trabajadores de esta índole que en total, más lo que estaba solicitando Mosquera en mutuo acuerdo, ascienden a cerca de 1 millón de balboas. Este grupo de trabajadores, ninguno paga cuota sindical y ellos no pueden beneficiarse del convenio colectivo, que era el motivo por el que nosotros le señalábamos al Contralor que era improcedente, por ejemplo, pedir un mutuo acuerdo.
Ah, pero usted sí puede pedir un mutuo acuerdo millonario, por ejemplo. No, los mutuacuerdos están establecidos en una tabla que está en el convenio colectivo. El convenio colectivo establece, entendiendo que el convenio colectivo es para beneficio de los trabajadores llanos y sencillos de base, que Sí, pero si la empresa quiere destituir a un trabajador, a veces con la figura de mutuacuerdo, no lo quieren por diferentes motivos y dicen, no tengo una sí, bueno, causal, pero eso- te lo eso- entrego. Eso está en la ley del Código Laboral. Sí, en el Código Laboral establece esa figura, pero en cada sindicato negocia Tienen individualmente cada convenio colectivo. Pero usted estaba diciendo hace un segundo que sí. como ellos no estaban en el sindicato, no tenían derecho a No. esos beneficios, ¿entendí bien? Sí, así es. Son trabajadores igual, no es que yo esté de acuerdo o no, pero son trabajadores que Porque no tienen por qué... no pagan cuota sindical. El mismo Código de Trabajo en su cláusula 405 establece que solo se benefician del convenio colectivo los que paguen la cuota sindical. Ellos no pagan cuota sindical. Como una decisión Sí, pero eso no tiene individual nada de que ver, ellos. perdón, pero si yo no, No, no si tiene yo, nada que o ver. sea, si yo no quiero pertenecer a un sindicato, no debo de pertenecerlo. Es que pagar cuota sindical no significa que usted pertenece al sindicato. La única relación de pertenencia con el sindicato es una tarjeta de afiliación que usted llena y voluntariamente usted dice, yo quiero pertenecer al sindicato. Esa es la diferencia. El pagar la cuota sindical es para que usted se beneficie de lo Ya que entendí. está en Los- el los convenio derechos. colectivo. Ya, perdón. Sí. Ahora, entre todos dice usted que suman 1 millón de balboas, Eso es lo pero que se ha publicado. no tienen cifras específicas de cuánto es de para cada quien o por qué. O sea, La tienen. De hecho, se ha publicado en diferentes medios lo que se ha entregado en la Contraloría para refrendo, Sí, sí, individualmente para cada uno. ¿Cómo se llega a esos montos? exacto, No lo a conocemos. eso es lo que quiero No lo entender. conocemos. No es por la tabla que está en el convenio colectivo, que sería mucho menos que el monto que ellos están solicitando a través del mutuo acuerdo que se le otorga por parte de la Junta Directiva al Sí. gerente general Mosquera y del gerente general Mosquera hacia el resto Es el de de lo los- que son de alta confianza. Tengo que hacer una pausa, don Ariel Muñoz. Vamos a regresar con más y entender un poquito, no nada más de la relación laboral, sino algunos otros aspectos del mercado de energía eléctrica. En breve regresamos con En Contexto. Conversamos con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Energía Eléctrica y similares, es el señor Ariel Muñoz, que nos está explicando acerca de las nuevas medidas en cuanto a los bonos, etcétera. Quería conocer una cosa, ¿de qué otros beneficios pueden tener los directivos además del bono? Fíjese, en realidad no es un bono lo que ellos están pidiendo, sino una desvinculación de la empresa, una terminación laboral. Bueno, le dije... Ese monto que ellos enviaron a la Contraloría para que le refrende ese pago, no se conoce cómo se llega a esa cifra. De eso lo hablamos. ¿Pero qué Durante otros su beneficios? permanencia por un tiempo fijo que está determinado por el gobierno de turno, por ejemplo, ahora el licenciado Mulino ha nombrado al reemplazo de gerente general. Ese nuevo gerente general sabe que su vigencia como al frente de esa posición será durante estos 5 años de mandato de este gobierno. De manera que cuando finalice este gobierno, el próximo nombrará, si así lo desea, a uno nuevo o lo podría ratificar nuevamente. De manera que pedir una salida de la empresa o terminación laboral pidiendo un mutuo acuerdo no se concibe porque los expertos en derecho laboral establecen que cuando su trabajo está relacionado con una actividad fija, no cabe esa figura, por ejemplo. Pero a ver, don Ariel, Sí. ya eso lo entendimos, lo hemos conversado en el programa. Yo estaba tratando de entender qué otros beneficios tiene la directiva, pero no importa. Vamos a tratar de saber algo. En el pasado, ¿este tipo de acuerdos se hizo sin Sí, que nos enteremos? es lo que nosotros sabemos, Bien. desde ¿De que se cuánto, privatizó. a cuánto asciende ese tipo de acuerdos en el pasado? ¿A No cuánto lo sé. ascendieron? No lo sé, no tengo la menor idea. Yo acabo de asumir en el mes de septiembre del año pasado la Secretaría General del Sindicato en unas elecciones. Ajá. Y ahora, por primera vez, estamos frente al conocimiento de estos temas. Nosotros sí sabemos, definitivamente, que de cada gobierno de turno que se llevan han su- retirado, los anteriores, ellos hacen algo similar a esto. No es nuevo. Que no parece. Los manejos financieros en ETESA son al juicio de los sindicatos
¿En qué tienen de falencias o están bien? Bueno, yo no creo que estén bien, porque en octubre del año pasado, en cumplimiento con el convenio colectivo, tocaba negociar una cláusula que tenía que ver con el aumento salarial de los trabajadores. Y el ingeniero Mosquera envió una nota al sindicato señalando que no procedía o no podía negociar con el sindicato esa cláusula de aumento salarial, justificando dos cosas. Primero, las condiciones económicas del país, y segundo, por una resolución de la Autoridad de los Servicios Públicos que reducía la tasa de rentabilidad de la empresa de transmisión y que eso iba a tener un impacto de una pérdida de 40 millones de dólares. Así es que hoy esa pérdida de 40 millones de dólares que él sustenta, que imposibilita reconocer una negociación a beneficio de los trabajadores que pedían un aumento en el salario a través de esa cláusula de aumento salarial, define que las condiciones económicas de la empresa pues no son las mejores. Pero sin embargo... ¿Y eso fue ahorita en octubre? En octubre. Sin embargo, ahora... Ahora sí. ¿Y a cuánto ascendía? ¿Y ese aumento que ustedes estaban pidiendo, más o menos, a cuánto ascendía? No, ni siquiera se contabilizó ese. No sé, no. Estamos hablando de que en una negociación usted puede determinar cuál va a ser el porcentaje que se logra. No lo puedo saber. Ni siquiera se hizo el ensayo porque ni siquiera comenzamos. Bueno, nada más era para entender, para poder dar una comparación de montos, porque en ese sentido sí hay que ser justo con la audiencia. Claro. ¿Por qué se quería hacer la licitación de la compra de energía solar a 20 años? ¿Qué pasó? Bueno, no lo sé. En realidad, esa acción es privativa de la empresa de transmisión eléctrica, que es en el mercado eléctrico panameño la que está llamada a realizar los actos de compra de energía o potencia para satisfacer no solo la demanda vigente actual, sino cubrir las expectativas del futuro del crecimiento proyectado. Ellos habrán de explicar por qué deseaban hacer una licitación de 20 años solo para tecnología renovable, no así para térmicas y otras tecnologías que no eran renovables. Es decir, la mayoría de las tecnologías que hoy en Panamá existen, como solar, eólica o hidráulico, eran las que podían participar de ese acto de concurrencia para la compra de energía y potencia de largo plazo. Recién nos enteramos igualmente que el secretario de Energía electo solicitó que se detuviese esa acción. No, pero yo pensé que usted tenía la razón de eso. Bueno, la razón de eso, en realidad... Todo el mundo conoce el hecho, ¿no? Sí, las razones que las tendrá el secretario de Energía. La empresa... ¿Ustedes no averiguaron cómo se No, en realidad no. Nosotros podemos tener, yo como secretario general puedo tener algunas ideas de lo que es la forma como se manejan estas actividades, pero los argumentos y el sustento para esto, TESA los basa sobre el plan de expansión, que es un análisis anual obligatorio que ellos hacen para determinar el crecimiento y todo lo demás. La cosa era entender el tiempo en el que se estaba tratando de hacer la licitación a 20 años, cuando es una tecnología que avanza todos los días y se abarata. Iban a fijar un precio a 20 años que no... Sí, claro. Creo que no parecía... queda basado en la tradición. Normalmente las compras de largo plazo están definidas a 20 años. El secretario nuevo electo está sustentando que por el avance de la tecnología esos periodos deben ser más cortos. Podría cambiar. Sí. ¿Por qué el servicio, por ejemplo, de energía eléctrica resulta ser tan interrumpido en muchas zonas? Explíqueme. No, Adelita, mire, este es un tema que conlleva muchas explicaciones, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. El negocio de la actividad de distribución está basado en los grandes clientes. Los grandes clientes es un pequeño grupo de empresas que pagan sumas muy importantes en su factura de consumo eléctrico. Hay empresas que pagan más de 100.000, 200.000 dólares al mes. Ese pequeño grupo de grandes clientes son los que sustentan la ganancia o la rentabilidad de las distribuidoras. El millón de clientes residenciales aportan menos del 20%, según lo que nosotros conocemos, a la rentabilidad o ganancia de las distribuidoras. Ese elemento hace ver que las empresas de distribución no les conviene en la relación costo-beneficio hacer un mantenimiento de la red, expandirla de forma adecuada y darle los mantenimientos. Pero eso está en la ley. Pero en la ley está que tienen que hacerlo. Por supuesto. Pero no es que les la convenga, realidad ¿no? Es que nosotros consideramos que sin importar qué empresa entre, pueden sacar estas dos que actualmente brindan ese servicio, las nuevas, cuando vean la forma como está estructurado la actividad de negocio dentro del sector de distribución,
Esos son los grandes clientes los que le dan sentido a las ganancias. O sea, que a esa red le dan mejor distribución Claro. que al otro. Por Perdón, mejor mantenimiento que al claro. red. Es Pero que el eso va en negocio, detrimento. en un negocio cualquiera, en una actividad de comercio, de negocio, usted privilegia la atención y el servicio Sí, a pero- quienes le sustentan sus ganancias. Y No vulneras. no es así con el sector de residencial y pequeños negocios que no aportan mayoritariamente Entendí. al beneficio de estas empresas. Déjeme hacer la pausa, don Ariel. Vamos a regresar con más. Al regresar vamos a conocer algunos otros aspectos acerca del negocio. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Estábamos hablando acerca del mantenimiento. Usted me está diciendo que prefieren darle un mejor mantenimiento a la red de los grandes clientes. Eso en materia de negocios, bueno, uno podría entenderlo, pero estamos hablando de una ley que hay que cumplirla. Y la SEP debe de ser el encargado de hacerlo. ¿Cuáles son las expectativas que podemos tener para este próximo quinquenio? Porque ya la situación ha llegado a tensarse tanto entre los usuarios y la empresa que puede terminar en una situación que no, o sea, le están echando la culpa, obviamente, a todas las empresas eléctricas. Sí. Tal vez no es tampoco a la distribuidora Bueno, mire, primero que nada que la o a la calidad... transmisión, perdón. Sí, la calidad que se percibe, la pésima calidad que se percibe y la falta de atención adecuada que perciben los clientes en términos generales, residenciales, pequeños comercios, o sea, los que no son grandes clientes, está ocasionada, a nuestro entender, por una condición que es la siguiente. La red de distribución les pertenece a la distribuidora y ellos privilegian la atención en los términos que expliqué. Ok, ya me- Lo que nosotros consideramos y que va parejo con la democratización del sector eléctrico es que sea una empresa independiente de la comercialización la que se encargue de la red de distribución, que su acción esté determinada por el mantenimiento, la expansión de la red de distribución, no casada con la actividad comercial de la electricidad. Eso es lo que impide que hoy pueden haber varias Entonces- empresas que brinden al cliente final la oportunidad de con quién me contrato. O sea, que sea la empresa una la que factura y otra la que lleva la red. Sí, que el mantenimiento de la red de distribución sea una actividad realizada por una empresa que sea pagada por el mercado eléctrico panameño. Y que esa empresa, sabiendo de que no tiene que tener discrepancia Sí, de que entiendo. yo tengo que privilegiar la atención de la red a este o a aquel, le va a dar calidad a todos. Porque Entiendo. ellos, su ganancia está en darle la atención a la red de distribución. Una pregunta, señor Ariel. ¿Ustedes ya tienen más claras las causas de ese apagón que hubo en diciembre? Bueno, es claro que conocemos que los elementos coinciden con lo que se reporta por parte de TESA, que es la falla de un banco de capacitores en la subestación Panamá, en el área de Condado del Rey. Ahí lo delicado de eso es que esa falla ocurre en la línea de 115, que está totalmente aislada y separada de la otra línea que es de 230. Pero se afecta todo el sistema interconectado nacional sin importar el nivel de tensión o de voltaje. Eso denota de que debe de haber una irregularidad en los niveles de protecciones, que son los que actúan cuando hay una falla en alguna red o en alguna de las atenciones al sistema de voltaje. Otra cosa, en el plan de expansión de TESA, que es vinculante y obligatorio y que además sustenta con presupuesto lo que conllevan los diferentes planes de mantenimiento, ya desde el 2020 se había anunciado en el plan de expansión la necesidad de reemplazar estos equipos y no se hizo. O sea que, ¿cómo se justifica que todo lo que aparece en el plan de expansión, No se que es hace. vinculante y que golpea la tarifa para que sea la tarifa la que pague todo ese plan de expansión, no se hace, se desatiende y nos agarra ¿Y dónde se entonces, está yendo el dinero de la tarifa entonces? no se utiliza el dinero correctamente, porque TESA, ¿A dónde se va? cuando cobra su participación accionaria, perdón, del mercado eléctrico panameño, Sí. de los ingresos que ellos tienen, una parte va a operación, otra parte va a mantenimiento y a partes administrativas, Pero etcétera, y la a rentabilidad. mantenimiento, ¿cuánto dedican? Porque deben de dedicar un pedazo del pastel bastante amplio. Por supuesto que sí, sin embargo, la prueba está de que no lo hacen, es lo que ocurrió. Se anuncia en el plan de expansión desde el 2020 el reemplazo de esos equipos y no lo hacen. Y el año pasado, en diciembre, pues ya vimos lo que ocurrió. Tengo otra pregunta, señor Ariel. En el caso de los paneles solares que tanto se estaba tratando de impulsar, etcétera,
Hay algunas quejas o unas denuncias por parte de la Cámara Solar de que TESA está también ofreciendo el servicio y prácticamente como que le quita el negocio a los que están pidiendo aprobación de TESA para poder hacer las instalaciones. Todo eso lleva una serie de componentes, si tienen distribución, si tienen capacidad, etcétera, que tiene que pasar por los ojos de TESA. Y entonces hay este tipo de denuncias. ¿Qué está pasando? TESA como tal no hay competencia para nadie porque TESA no genera electricidad. No, eso es en la aprobación de la parte de energía solar. La TESA lo que hace es que tiene que garantizar el cumplimiento de las normas técnicas de todas las empresas que entran a producir electricidad en Panamá. Sí. Cualquier planta que pueda tener viabilidad y que pueda conectarse a la red eléctrica tiene que cumplir con una serie de requisitos técnicos. Bueno, preciso. Para poderse meter en la red eléctrica, muchas veces esto es lo que se están quejando. Hay que llevar todos los papeles de TESA. Aquí no los dijeron. Sí. Y después de ahí, entonces, se han dado cuenta que hay demora en la aprobación de permisos, etcétera. Usted, bueno, más sencillo, ¿cómo ve usted la incursión de TESA en el mercado de paneles solares? Sí, bueno, TESA no está incursionando en el sistema de paneles solares. Ellos tienen que garantizar que los cumplimientos de cualquier planta, sin importar qué tecnología sea, cumpla con las normas establecidas y aprobadas y que son de forzoso cumplimiento de todas las plantas que entregan electricidad en Panamá. En los procesos internos para la aprobación de la inyección de energía eléctrica de cualquier planta es un proceso que habría que cuestionar a TESA por qué lo demora. Pero que cumplan con esa normativa son procesos que no son rápidos. Hay plantas que están en prueba hasta obtener lo que se llama la operación comercial, correcto, que es la que ya le autoriza a una empresa, correcto, a comercializar en manera correcta su energía, porque ha cumplido a cabalidad con los aspectos técnicos. Ese proceso no se puede obviar para garantizar la calidad del servicio. Tengo una pregunta. Ahorita que empieza el fenómeno de la niña y que las reservas de agua están creciendo, ¿debería de bajarnos la energía, el precio de la factura eléctrica porque hay más generación hidráulica? Claro. Bueno, eso lo esperábamos desde toda la historia, de toda la vida, que cada vez que llegue esta época, porque en Panamá el periodo climatológico es reiterativo, o sea, se repite. Y es bien conocido los periodos en los que hay abundancia de agua, sin importar si hay fenómeno de la niña o no. ¿Por qué no nos baja? Porque la forma como está estructurado el sector de generación impide que eso ocurra, porque se aprovecha lo que es el precio de oportunidad. Una hidroeléctrica, el precio de oportunidad para la venta de la energía. Una hidroeléctrica que pudiese vender en 3, 4, 5 centavos, no lo va a hacer en ese precio. Pero entonces tendríamos que cambiar la ley para poder tener Hay que hacer reformas, definitivamente que sí. Hay que hacer reformas. Y en este quinquenio debería de hacerse. Lo más seguro que ocurra. Al final de justamente este gobierno en la Asamblea de Diputados se pretendió modificar la Ley 6. Sí, pero iba casado con esto de los paneles. Sí, también había un elemento ahí totalmente perjudicial y que iba en contra de la propia Ley 6, que era lo que decía el diputado Ábrego, de que se iban a poner precios de referencia para el momento de los actos públicos. Eso lo que iba a ocasionar era todo lo contrario, creando aumento de la tarifa. Claro. En vez de reducirla, eso era fatal, total. Además, el sector de generación opera en el mercado de libre oferta y demanda. Claro, y eso no se cambiaba y se iba a regular. Gracias, don Ariel, por su explicación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, tomando en cuenta que el presidente electo ha dado una intención a todos los directivos de TESA, igualmente al Contralor, estoy casi segura de que eso no se va a poder concretar ese bono o ese mutuo acuerdo por el cual se ha dicho. Gracias por estar con nosotros. A usted, Adelita. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted por su audiencia. Las noticias en contexto con Adela Coriad.